Imagina un mundo donde las criaturas extintas desde hace millones de años vuelven a caminar sobre la Tierra. Un mundo donde el ser humano ha desafiado las leyes de la naturaleza y logrado traer de vuelta a los gigantes del pasado. Este es el sueño, o la pesadilla, que nos presenta Jurassic Park, una historia que explora no solo los límites de la ciencia, sino también la eterna lucha entre el control humano y la fuerza indomable de la vida. La vida se abre camino, advierte el matemático Ian Malcolm, encapsulando en esa frase una verdad aterradora y poderosa. Por más que intentemos dominar la naturaleza, ella siempre encuentra la forma de sorprendernos, de adaptarse y de superar cualquier barrera. Esta advertencia no es solo una pieza de ficción, es un recordatorio de que la vida, en su esencia, es resiliente y adaptable, y que cualquier intento de controlarla por completo puede desencadenar consecuencias que ni siquiera la ciencia moderna puede prever. ¿Realmente estamos listos para enfrentar una naturaleza que no podemos dominar? La teoría del caos, introducida en Jurassic Park a través del personaje de Ian Malcolm, es un concepto matemático que explora la imprevisibilidad en sistemas complejos. Malcolm, un matemático especializado en esta teoría, expone cómo pequeños cambios en las condiciones iniciales de un sistema pueden producir resultados drásticamente diferentes e imposibles de predecir. En la historia, la teoría del caos sirve como advertencia sobre los riesgos de intentar controlar y manipular sistemas vivos y naturales, como el parque de dinosaurios. Malcolm utiliza la teoría del caos para argumentar que es imposible predecir el comportamiento de un entorno tan complejo y lleno de variables como Jurassic Park. La naturaleza y el comportamiento de los dinosaurios no pueden ser controlados como los personajes creen, porque hay demasiados factores en juego. Por ejemplo, un simple cambio en la forma en que los dinosaurios interactúan con su entorno o entre ellos puede tener consecuencias en cadena que alteran el equilibrio del parque. Este es un principio central de la teoría del caos, la sensibilidad extrema a las condiciones iniciales, también conocida como el efecto mariposa. En Jurassic Park, la teoría del caos se convierte en una metáfora de la arrogancia humana frente a la naturaleza. Malcolm insiste en que la vida, en especial la vida traída de vuelta después de millones de años, no puede ser contenida ni predicha con modelos matemáticos o tecnológicos. Los científicos de InGen, la compañía detrás del parque, creen que pueden controlar la reproducción de los dinosaurios y evitar que se propaguen fuera de sus hábitats asignados. Sin embargo, Malcolm predice que, debido a la naturaleza caótica de la vida, los dinosaurios inevitablemente encontrarán formas de adaptarse y sobrevivir, desafiando las restricciones impuestas por los humanos. En este sentido, el concepto de «la vida se abre camino» ilustra cómo los sistemas vivos son resistentes y adaptativos, capaces de encontrar formas de sobrevivir fuera del control humano. La teoría del caos en Jurassic Park va más allá de ser un mero concepto científico. Es una crítica a la arrogancia de la ciencia cuando se trata de controlar la naturaleza. El parque no fracasa únicamente por un error tecnológico, sino porque su concepción misma es defectuosa. La tecnología y la ingeniería genética permiten a los humanos revivir a los dinosaurios, pero el caos inherente en la naturaleza asegura que estos seres actúen según sus propios instintos, rompiendo cualquier ilusión de control. La teoría del caos en Jurassic Park ilustra que la naturaleza no puede ser predecible ni contenida, y advierte sobre los peligros de la arrogancia humana frente a los límites de la ciencia y la tecnología. En Jurassic Park, los misterios y temas de la novela y película exploran tanto los aspectos científicos como los éticos en torno a la genética, el comportamiento animal y la relación de la humanidad con la naturaleza. Uno de los misterios centrales es la capacidad de la tecnología genética para traer de vuelta a la vida especies extintas como los dinosaurios, lo cual plantea la pregunta de si es posible, ético o seguro manipular y controlar seres que han estado ausentes durante millones de años. La trama de Jurassic Park está impregnada de conceptos científicos sobre el ADN, la clonación y el impacto de revivir dinosaurios en un mundo moderno, y se basa en varias ideas reales de biotecnología y evolución que son fascinantes, aunque en muchos casos los detalles son dramatizados para la ficción. La premisa de Jurassic Park
comienza con la extracción de ADN de dinosaurios a partir de mosquitos atrapados en ámbar fosilizado. Esta es una de las ideas más fascinantes, y aunque en la vida real no se ha logrado obtener ADN viable de insectos en ámbar, existen intentos científicos de recuperar material genético de especies antiguas. Hasta el momento, el ADN de dinosaurios no ha sido recuperado, y es probable que nunca se logre debido a la descomposición del ADN con el tiempo. Sin embargo, los científicos han trabajado con ADN de especies más recientes, como el mamut lanudo. Esto ha alimentado la especulación sobre la posibilidad de revivir especies extintas mediante técnicas de clonación y edición genética, similares a las exploradas en la historia. Otra de las ideas importantes es la recreación de los dinosaurios y el intento de controlarlos en el parque. En la novela, los científicos de InGen, la compañía detrás de Jurassic Park, modifican el ADN de los dinosaurios para hacerlos dependientes de la lisina, un aminoácido esencial, con el fin de evitar que sobrevivan en el caso de escapar. Este aspecto de la manipulación genética tiene bases en la ciencia real. Es posible modificar organismos para que dependan de ciertos nutrientes o estímulos. Sin embargo, lo que Jurassic Park muestra como ficción es que estas modificaciones genéticas pueden fallar debido a la adaptabilidad de los seres vivos. En la vida real, los organismos a veces desarrollan mutaciones o adaptaciones inesperadas que les permiten superar restricciones, lo que plantea preguntas sobre los límites del control genético. Otro misterio fascinante en la historia es la teoría del caos aplicada al comportamiento de los dinosaurios en el parque. La teoría del caos, que sostiene que sistemas complejos y dinámicos pueden producir resultados impredecibles a partir de variaciones mínimas en las condiciones iniciales, se explora a través de los dinosaurios revividos. En la vida real, la teoría del caos también se aplica en biología para explicar cómo pequeñas alteraciones en los ecosistemas pueden llevar a cambios drásticos en el comportamiento de especies, lo cual puede resultar en consecuencias imprevistas y caóticas. Esto es particularmente relevante en el contexto de Jurassic Park, donde los intentos de contener y controlar a los dinosaurios fracasan porque su comportamiento no puede ser anticipado ni modelado fácilmente, recordándonos la capacidad de adaptación de los organismos ante nuevas situaciones y su impulso hacia la supervivencia. La relación de la humanidad con los dinosaurios en Jurassic Park también refleja el interés de la ciencia por comprender a estos antiguos habitantes de la Tierra. Desde hace décadas, los paleontólogos han trabajado para descubrir cómo eran en realidad los dinosaurios, qué comían, cómo se movían y cómo vivían. Aunque el retrato de los dinosaurios en Jurassic Park es en gran parte ficticio, muchos de los comportamientos representados, como el instinto de caza en grupo de los velociraptores o el uso de la vista en el tiranosaurio Rex, están inspirados en teorías científicas de su época. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que algunos de estos comportamientos fueron dramatizados o son inexactos. Por ejemplo, se ha descubierto que muchos dinosaurios probablemente tenían plumas, algo que no se mostró en las primeras adaptaciones cinematográficas de Jurassic Park. También se cree que el tiranosaurio Rex tenía una visión más desarrollada de lo que se presenta en la historia, donde se menciona que su vista se basa únicamente en el movimiento. Finalmente, Jurassic Park nos deja con una pregunta fundamental sobre los límites de la ciencia y la responsabilidad ética de los científicos. ¿Hasta dónde deberíamos llegar en nuestro afán por revivir el pasado y manipular la naturaleza? La posibilidad de traer a la vida a especies extintas como los dinosaurios plantea dilemas éticos sobre los efectos ecológicos, los riesgos para el ser humano y el impacto en los ecosistemas modernos. Aunque la recreación de dinosaurios no es actualmente posible, la biotecnología y la edición genética están avanzando rápidamente y hoy en día existen proyectos serios que estudian la posibilidad de revivir al mamut lanudo, el tilacino y otras especies extintas. Jurassic Park explora el misterio de la ciencia cuando desafía las leyes naturales y muestra cómo la búsqueda de conocimiento y poder sobre la naturaleza puede llevar a consecuencias caóticas, sugiriendo que quizás haya límites en lo que los humanos deberían intentar controlar. La posibilidad de revivir vida jurásica en el mundo real es un tema fascinante que combina biotecnología, paleontología y ética. Hoy en día, la ciencia está avanzando rápidamente en la clonación
la edición genética y el estudio de ADN antiguo, pero recrear dinosaurios o vida jurásica plantea muchos desafíos y dilemas. Aunque estamos lejos de poder traer de vuelta a un dinosaurio, algunos proyectos de extinción están en marcha para especies más recientes, como el mamut lanudo, y estos desarrollos podrían tener enormes implicaciones en el futuro de la ciencia y la humanidad. El principal obstáculo para revivir vida jurásica es el ADN. En la novela de Jurassic Park, los dinosaurios son traídos de vuelta a la vida a partir de ADN recuperado de mosquitos atrapados en ámbar. En la vida real, sin embargo, el ADN es una molécula muy frágil y se descompone con el tiempo. Los dinosaurios se extinguieron hace aproximadamente 66 millones de años, y se estima que el ADN solo puede sobrevivir de manera funcional hasta unos cientos de miles de años en condiciones óptimas. Esto significa que es extremadamente improbable que exista ADN de dinosaurio en un estado que permita su clonación. Hasta ahora, los científicos no han encontrado ADN de dinosaurio en fósiles, por lo que la idea de revivir un dinosaurio de la misma manera que en Jurassic Park es, por ahora, ciencia ficción. Sin embargo, algunos científicos están explorando métodos alternativos. Uno de estos métodos es la ingeniería genética, usando especies modernas que están relacionadas con los dinosaurios. Las aves son descendientes directos de los dinosaurios y algunas características de sus antiguos antecesores aún están presentes en sus genes. Por ejemplo, algunos experimentos han alterado el desarrollo embrionario de aves modernas para recrear ciertas características dinosaurianas, como dientes o garras en lugar de alas. Si bien estos experimentos están en etapas preliminares y solo logran modificar pequeñas características, demuestran que es posible manipular la genética de una especie para hacerla parecerse a sus antepasados dinosaurios. Aún así, recrear un dinosaurio completo sigue siendo un desafío monumental que probablemente requeriría tecnologías genéticas que aún no existen. Si en el futuro lográramos recrear un dinosaurio, la humanidad enfrentaría enormes desafíos éticos, legales y ecológicos. Los científicos tendrían que considerar el impacto de introducir una criatura extinta en un ecosistema moderno, donde las condiciones ambientales, el clima y los otros seres vivos han cambiado drásticamente. No se sabe cómo un dinosaurio, especialmente un gran depredador como un tiranosaurio rex, reaccionaría en un entorno completamente distinto al suyo. ¿Sería posible mantener a estas criaturas en cautiverio de manera segura? La historia de Jurassic Park nos muestra una advertencia sobre los peligros de intentar controlar algo tan impredecible y poderoso como un dinosaurio. En la vida real, la falta de conocimiento sobre su comportamiento y ecología hace que este tipo de proyecto sea aún más incierto y riesgoso. La humanidad también tendría que preguntarse si está preparada para enfrentar las implicaciones de un evento de este tipo. Revivir dinosaurios no sería solo un logro científico, provocaría un antes y un después en nuestra historia y en cómo entendemos nuestra relación con la naturaleza. Traer de vuelta a un dinosaurio podría inspirar una nueva era de exploración científica y descubrimiento, pero también podría desencadenar debates sobre los límites de la biotecnología. Una vez que lográramos revivir a un dinosaurio, podría abrirse la puerta a revivir otras especies extintas e incluso a modificar y crear nuevas formas de vida. Esto nos obligaría a reconsiderar el papel de los humanos como creadores en el ecosistema y los límites éticos que la ciencia debería respetar. Además, un evento como este traería consigo riesgos y consecuencias desconocidas. ¿Qué pasaría si un organismo extinto revivido escapara al medio ambiente? Aunque es improbable que los dinosaurios revividos pudieran sobrevivir en los ecosistemas actuales sin ayuda, existe el riesgo de que algunas especies pudieran adaptarse y causar desequilibrios ecológicos graves. La historia de la introducción de especies exóticas modernas, como conejos en Australia o caracoles en islas tropicales, muestra cómo una especie fuera de su hábitat puede alterar y hasta dañar irreversiblemente un ecosistema. Los dinosaurios podrían tener un impacto impredecible, incluso en una era que ya ha cambiado drásticamente en términos climáticos, biológicos y geográficos. El antes y después que provocaría la creación de vida jurásica no solo afectaría a la ciencia, sino también a nuestra sociedad, cultura y ética.
nos enfrentaríamos a cuestiones fundamentales sobre el respeto hacia la naturaleza y el poder de la ciencia. La capacidad de traer de vuelta a los dinosaurios podría cambiar nuestra percepción de la extinción y de la muerte de las especies como un proceso irreversible, lo que podría tener implicaciones en los esfuerzos de conservación. Podríamos llegar a una situación en la que el avance científico se convierta en una justificación para experimentar con la vida, ignorando los posibles peligros y desequilibrios que esto podría provocar. En conclusión, aunque estamos lejos de tener la capacidad de crear vida jurásica, los avances en biotecnología sugieren que en el futuro podríamos enfrentar dilemas éticos y científicos similares a los presentados en Jurassic Park. Si los humanos llegaran a tener la tecnología para revivir especies extintas como los dinosaurios, no solo abrirían la puerta a una nueva era en la ciencia, sino que también crearían un cambio profundo en nuestra relación con el pasado y la naturaleza. La ciencia y la ética deberán avanzar de la mano para asegurar que no traspasemos límites que podrían llevarnos a situaciones caóticas y peligrosas. Revivir dinosaurios podría ser una proeza monumental, pero también un experimento cargado de riesgos y consecuencias impredecibles. La famosa frase de Ian Malcolm en Jurassic Park, "La vida se abre camino", encapsula una de las ideas centrales del libro y la película: la resiliencia y la adaptabilidad de la vida, incluso frente a obstáculos aparentemente insuperables. Esta afirmación se basa en la idea de que la vida, en su esencia, tiene una tendencia inherente a proliferar, adaptarse y sobrevivir, a veces de formas sorprendentes e impredecibles. En Jurassic Park, los científicos creen que han encontrado maneras de controlar a los dinosaurios, manipulando su genética para evitar que se reproduzcan y asegurarse de que no puedan sobrevivir fuera del parque. Sin embargo, el caos se impone, y los dinosaurios logran evadir estas barreras, demostrando que la vida tiene una capacidad para evolucionar y romper las barreras impuestas por el ser humano. En el mundo real, la capacidad de la vida para abrirse camino es un fenómeno observable en muchos sistemas naturales y en múltiples escalas. Los ecosistemas naturales están llenos de ejemplos de especies que, al enfrentar cambios en su entorno, encuentran formas de adaptarse para sobrevivir. Un caso famoso es el de las bacterias y otros microorganismos que desarrollan resistencia a los antibióticos. Aunque los antibióticos son diseñados para eliminar infecciones, las bacterias evolucionan rápidamente y desarrollan mutaciones que les permiten resistir estos tratamientos. En cada generación, algunas bacterias sobreviven y transmiten esa resistencia a su descendencia, un proceso que eventualmente hace que los antibióticos sean menos efectivos. Este es un ejemplo claro de cómo la vida se adapta a condiciones adversas y logra abrirse camino, incluso cuando el entorno parece diseñado para destruirla. Otro ejemplo notable es el de las especies invasoras que logran prosperar en ecosistemas nuevos y aparentemente hostiles. Cuando una especie es introducida en un ecosistema que no es el suyo, a menudo se enfrenta a condiciones ambientales y competencia que deberían impedirle prosperar. Sin embargo, algunas especies invasoras logran adaptarse tan bien que incluso desplazan a las especies nativas. Un caso conocido es el de la caña común en Estados Unidos, donde ha invadido ecosistemas de humedales y alterado radicalmente las condiciones de esos lugares. La planta se adapta a los entornos a los que es introducida, modifica el suelo y el agua a su alrededor y termina dominando el hábitat. En cada uno de estos ejemplos se observa el principio de que la vida es capaz de abrirse camino y adaptarse de formas que desafían las expectativas humanas y las barreras aparentemente insuperables. En el contexto de la genética, los organismos también encuentran formas de sortear las limitaciones impuestas por los humanos. En Jurassic Park, los científicos crean dinosaurios con modificaciones genéticas para impedir su reproducción, esperando que esto los haga dependientes del control humano. No obstante, los dinosaurios encuentran formas de evadir estos controles, en parte debido a la naturaleza misma de la vida y a su tendencia a adaptarse. En la historia, los dinosaurios empiezan a reproducirse debido a la inserción de ADN de rana, una especie conocida por su capacidad de cambiar de sexo en entornos sin compañeros del sexo opuesto. Aunque este detalle es parte de la ficción, en la vida real existen organismos con capacidades adaptativas similares.
Muchas especies de reptiles y peces, por ejemplo, pueden cambiar de sexo en respuesta a la falta de una pareja reproductiva, demostrando la adaptabilidad de la vida y la flexibilidad en su biología. La evolución y la selección natural también juegan un papel importante en cómo la vida se abre camino. A lo largo de millones de años, la vida ha logrado adaptarse y sobrevivir en condiciones extremas. En las profundidades del océano, donde no llega la luz solar y las temperaturas son gélidas, existen ecosistemas enteros basados en bacterias que sobreviven a partir de la energía química de las fuentes hidrotermales. En entornos extremadamente secos, como los desiertos de Atacama y el Sahara, plantas y animales han desarrollado mecanismos para retener y reciclar agua, adaptándose a una vida con muy poca disponibilidad de recursos hídricos. Estos ejemplos muestran que, cuando un organismo está sujeto a condiciones extremas, puede desarrollar adaptaciones únicas que le permiten no solo sobrevivir, sino prosperar. La frase de Malcolm también puede entenderse en un sentido más amplio, como una advertencia sobre el intento humano de controlar y manipular la naturaleza. La biotecnología moderna nos ha permitido alterar el código genético de organismos para cumplir con ciertas necesidades, desde mejorar cultivos hasta crear organismos transgénicos. Sin embargo, el principio de que la vida encuentra formas de abrirse camino nos recuerda que la naturaleza es increíblemente resiliente y que intentar imponer un control total sobre ella es prácticamente imposible. A menudo, las intervenciones humanas en los ecosistemas tienen consecuencias imprevistas. Un ejemplo de esto es el uso de pesticidas, que al principio parece controlar las poblaciones de insectos dañinos, pero con el tiempo las poblaciones de insectos pueden desarrollar resistencia, volviéndose aún más difíciles de controlar. En última instancia, el concepto de que la vida se abre camino es una lección sobre la imprevisibilidad inherente de los sistemas biológicos. En Jurassic Park, los científicos subestiman la capacidad de los dinosaurios para adaptarse y evolucionar, creyendo que pueden mantenerlos bajo control en un entorno artificial. Pero como la teoría del caos sugiere, cualquier sistema complejo, especialmente uno que involucra organismos vivos, está lleno de variables que no se pueden predecir ni controlar totalmente. Incluso cuando se establece un entorno cuidadosamente monitoreado, la vida encuentra maneras de sortear las barreras impuestas, de adaptarse y prosperar. En conclusión, la afirmación de que la vida se abre camino es más que una línea memorable de Jurassic Park, es una observación profunda sobre la naturaleza misma de la vida. En el mundo real, la vida tiene una sorprendente capacidad de adaptación, capaz de evolucionar ante desafíos y romper las barreras impuestas por el ser humano. La frase también actúa como un recordatorio de que la naturaleza es un sistema complejo y dinámico, y que intentar controlarla de manera absoluta es una empresa arriesgada. La vida, con su impulso hacia la adaptación y la supervivencia, nos muestra que es increíblemente difícil de contener, y que cualquier intento de dominarla completamente puede llevar a resultados imprevisibles y caóticos. Para cerrar, la frase «la vida se abre camino» encapsula una verdad que va más allá de la ficción de Jurassic Park. La capacidad de la naturaleza para adaptarse, sobrevivir y, a veces, prosperar en condiciones que parecen adversas o insuperables. Esta idea nos enfrenta a un conocimiento fundamental sobre la naturaleza. Es imposible de controlar por completo. En la historia de Jurassic Park, los científicos de InGen intentan confinar y manipular a los dinosaurios, creyendo que, mediante barreras genéticas y físicas, pueden crear un ambiente donde el comportamiento de estos seres sea predecible y manejable. Sin embargo, Malcolm, el personaje que articula la teoría del caos, ve los fallos y limitaciones en esta forma de pensar. Para él, y como se comprueba a lo largo de la historia, los sistemas naturales complejos, especialmente los que involucran vida, son impredecibles y están sujetos a una cantidad infinita de variables que, tarde o temprano, superarán cualquier intento de control humano. La frase «la vida se abre camino» también tiene profundas implicaciones para cómo los humanos percibimos y nos relacionamos con el mundo natural en la vida real. Nuestra tecnología y ciencia avanzan rápidamente y muchas veces parece que tenemos la capacidad de moldear el entorno a nuestro antojo. La biotecnología, la ingeniería genética y otros avances científicos nos permiten realizar intervenciones que antes eran impensables,
desde el desarrollo de organismos genéticamente modificados hasta la posible extinción de especies extintas. Sin embargo, el concepto de que la vida es resiliente y adaptable nos recuerda que estas intervenciones no están exentas de consecuencias imprevistas. En la medida en que manipulamos la genética de plantas, animales y hasta microorganismos, también alteramos ecosistemas y afectamos procesos naturales que apenas comprendemos en toda su complejidad. La historia de Jurassic Park ofrece una advertencia poderosa sobre la arrogancia humana y los límites de nuestra comprensión de la naturaleza. Cuando los científicos de la historia intentan revivir a los dinosaurios, no solo están desafiando las leyes naturales, están abriendo la puerta a una nueva era de incertidumbre y riesgo. Creen que pueden imponer restricciones para asegurar que estas criaturas prehistóricas vivan bajo control. Pero Malcolm, con su frase «La vida se abre camino», predice correctamente que esos intentos están condenados al fracaso. A medida que los dinosaurios empiezan a reproducirse y a adaptarse a su entorno moderno, vemos la fuerza indomable de la naturaleza que busca continuamente encontrar formas de expandirse y sobrevivir. Además, esta idea plantea preguntas esenciales sobre nuestra responsabilidad ética como creadores de vida. Si, en un futuro, lográramos la tecnología para revivir dinosaurios u otras especies extintas, ¿deberíamos hacerlo? ¿Estamos preparados para asumir las consecuencias de traer al mundo seres de épocas y entornos que ya no existen? Incluso si es científicamente posible, la pregunta de si es ético o prudente revivir especies extintas sigue siendo compleja y cargada de dilemas. Estos seres, al ser revividos, tendrían que habitar un entorno artificial, desconectado de los ecosistemas en los que evolucionaron, y esto podría generar un sufrimiento innecesario tanto para ellos como para los entornos modernos donde se introduzcan. La capacidad de la vida para adaptarse y superar barreras nos recuerda que la naturaleza no es un sistema inerte que podamos controlar como un experimento en laboratorio. Los organismos vivos están en constante cambio, evolucionando y adaptándose a nuevas realidades, a veces de formas que desafían nuestras predicciones. La resiliencia de la vida es una lección de humildad para la humanidad, que a menudo actúa como si el conocimiento científico fuera una herramienta que permite controlar y dominar el mundo natural. Sin embargo, el concepto de «la vida se abre camino» advierte que, cuando intentamos manipular los sistemas naturales de manera irresponsable, las consecuencias pueden ser caóticas y devastadoras. En un sentido más amplio, el mensaje de Jurassic Park sobre el poder de la vida es un recordatorio de que los humanos somos parte de un sistema mucho mayor. La vida, en su capacidad para abrirse camino, nos demuestra que no todo puede ser controlado o predecido. Esta idea se aplica tanto a nivel de organismos individuales que pueden adaptarse y evolucionar, como a nivel de ecosistemas completos, que se autorregulan y encuentran equilibrio en formas que muchas veces no entendemos en su totalidad. Como humanos, debemos reconocer que, aunque nuestra tecnología nos brinda una comprensión cada vez mayor del mundo natural, esa comprensión es limitada y, en muchos casos, incompleta. La frase de Malcolm es una llamada de atención para que reflexionemos sobre los límites de nuestro poder y sobre la importancia de actuar con respeto y precaución ante la naturaleza. La vida ha demostrado, a lo largo de la historia, una capacidad casi infinita para sobrevivir y evolucionar. Desde los microorganismos que habitan en los lugares más inhóspitos de la Tierra hasta las especies que se adaptan rápidamente a los entornos urbanos modernos, la vida sigue encontrando formas de persistir. Si la historia de Jurassic Park nos enseña algo, es que la naturaleza, a pesar de nuestros intentos de controlarla, siempre tendrá un componente indomable y caótico. Esta cualidad que hace que la vida sea tan fascinante y poderosa es también la que debe recordarnos los límites de nuestra intervención y la necesidad de actuar con responsabilidad y humildad. En última instancia, la vida se abre camino es una declaración tanto de la fuerza inherente de la vida como de la vulnerabilidad de nuestros intentos de controlarla. Es un recordatorio de que la naturaleza es compleja, resiliente e impredecible, y que nuestras acciones, especialmente cuando se trata de manipular sistemas vivos, tienen consecuencias que van más allá de nuestra capacidad de anticipación.
Así como la naturaleza persiste y se adapta, nosotros, como especie, también debemos aprender a vivir en armonía con ella, respetando su poder y reconociendo que, en el gran esquema de la vida, a veces es mejor dejar que la naturaleza siga su curso. Tenemos que despedir el video de hoy, pero no se preocupen, pronto estaremos de vuelta con más contenido emocionante. Antes de irnos, nos encantaría que nos dejen sus comentarios y sugerencias para futuros videos. No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Gracias por su apoyo y nos vemos pronto.